muy, pero muy relacionado con las personas más vulneradas. Mucha ayuda es la que brinda usted, Fabián. Quiero saber en profundidad cómo están los barrios de la ciudad hoy. Bueno, nosotros somos una comunidad que se llama Padre Misericordioso y bueno, estamos conformada por varios sacerdotes, religiosas y laicos, que hay presencia en barrios de la ciudad como es barrio Ludueña, Tío Rolo, Tablada, La Lata, barrio Las Flores, La Granada, San Martín Sur. Y los más necesitados. Sí, son los barrios, y ahí funcionan, bueno, centros de niñez y centros de vida, que le decimos, que son dentro de los hogares de Cristo, y después, bueno, centros en el cual se hacen tratamientos de internación para el tema de adicciones, granjas, donde, bueno, hay en este momento capacidad para 110 personas. Y después, bueno, hay 2 centros ambulatorios que funcionan también en el centro de la ciudad. Nosotros lo que más nos preocupa en este momento es el tema de la niñez y la adolescencia. Creo que estamos viviendo un momento muy fuerte. ¿Qué es lo que ven ahí? Vemos una situación de que, la edad de inicio del consumo es cada vez más baja. Y a su vez el tipo de consumo que vemos en los niños y en los adolescentes es un consumo que es en poco tiempo muy adictivo y que genera mucho deterioro. Entonces, es decir, nosotros vemos la realidad de que nos muestran las estadísticas, pero que uno lo ve en el día a día. Es decir, vos ves que el 50% de los adolescentes no están en la escuela secundaria y muchas veces ese adolescente que no va a la escuela secundaria no tiene propuestas de contención en los barrios. De hecho, las ligas de fútbol son para lo infantil, las ligas que para la adolescencia son contados con los dedos de las manos los clubes que pueden haber en la ciudad. Entonces, es decir, ante esa falta de propuestas de contención y acompañamiento, en el cual lamentablemente son nietos o hijos de familias que ya están también atravesadas por el consumo, te queda un adolescente muy vulnerable. Pensemos cualquiera de nosotros una familia en el cual un adolescente no tiene una contención, la calle se convierte como en el patio de su casa, ¿no? Entonces eso es preocupante en el presente, pero también, es preocupante al futuro, porque se está hablando mucho de la baja de la edad de imputabilidad y un tema, pero por otro lado no tenemos ninguna propuesta que sea para esa población. Nosotros decimos, hay un sistema que está muy bien organizado para captarlos y usarlo como material descartable, pero como sociedad civil, como sociedad toda, es decir, también el Estado, no estamos teniendo algo masivo para llegar a esa población. Entonces me parece que en este momento, un momento como para reflexionar como sociedad toda, ¿qué hacemos para que la única alternativa de estos adolescentes no sea la cárcel, no sea la muerte? Y bueno, creo que ahí hay un gran desafío, porque es en el fondo brindarles a ellos la posibilidad de una esperanza para tener un proyecto de vida, ¿no? Ahora, ¿se puede revertir esta situación? Creo que sí. De hecho, ¿cuánto tiempo puede llevar? Nosotros, mira, creemos que en realidad en este momento, primero que necesitamos de que toda la sociedad civil, lo mejor de toda la sociedad civil, se ponga sobre una mesa y decir cómo vamos a caminar esto. Es decir, crear programas. Nosotros, junto con un sector de organizaciones sociales, la Iglesia Evangélica, también el empresariado y la Iglesia Católica, conformamos una mesa de trabajo. Y en esa mesa elaboramos un plan que tiene 8 programas, ese plan. En ese plan hay trabajo comunitario para la niñez, para la adolescencia, para los jóvenes, la creación de lo que es una liga social de fútbol pensada para la adolescencia. También se armó con directoras de escuelas públicas religiosas
es decir, tanto del ámbito público como del ámbito religioso, de la Iglesia Evangélica y Católica, cómo trabajar el tema de la prevención. Es decir, hay una sociedad que se organiza y empieza a caminar para acercarle propuestas al Estado. ¿Es revertible? Sí, es revertible. El tema es que acá las cosas sean sostenidas en el tiempo y que, es decir, que vayan más allá de lo inmediatista que puede ser la muestra de una campaña publicitaria mostrando los resultados de algo. Nosotros sostenemos que lo importante son los procesos que se van haciendo en la comunidad. Rosario es una ciudad que tiene muchas franjas de pobreza, sectores muy vulnerables, donde hace décadas que no hay un fortalecimiento en las redes comunitarias. Al revés, lamentablemente cada vez tenés menos presencia de instituciones en los territorios. ¿Y eso a qué se debe? Mira, a mí me parece que hay de algún modo se instaló en nuestra ciudad algo que no se da en todas las ciudades del país, que es que se fue debilitando la presencia comunitaria y no se apoyó, ¿no? O sea, vos decís hoy, no sé, un club de barrio. Bueno, sí. ¿Cómo se está acompañando el sostenimiento de ese club? Las vecinales, te diría, las cooperadoras de las escuelas, es decir, si dentro del Ministerio de Educación se promueve a que la sociedad, y a su vez, no solamente que desde parte del Estado, sino también como sociedad civil, creo que el individualismo que nos atraviesa nos lleva a que cada vez ocupemos menos lugares que tengan que ver con el compromiso con el otro. Sí. ¿No? Es decir, todas estas instituciones que yo te decía, antes la cooperadora, antes ¿quién levantaba una escuela? El Estado. Pero muchas familias de los barrios se comprometían para levantar la cooperadora, el club, la vecinal. Sí. Hoy eso nos pasa en el barrio vulnerable, en la clase media, en la clase alta. Sí. Y ahí aparte esto se sostiene también con un discurso que a mí me parece que es muy perjudicial para la sociedad y que, bueno, lleva muchos años y ahora se está cristalizando un poco con esto de que los sectores sociales, las agrupaciones son corruptas, manejaban de forma político-partidaria la ayuda y como que cada vez se va sacando más, ¿no es cierto? Porque antes eran los punteros y que la política y que los partidos y cada vez esos espacios se van vaciando. ¿Ustedes vieron eso de que las agrupaciones, las identidades políticas utilizaban de forma espuria esa ayuda? Me parece bueno el planteo porque es una realidad que, o sea, en la Argentina nosotros hemos creado discursos cargados de mucho fundamentalismo ideológico. Y me parece que eso destruye todo. No hay, cuando está el fundamentalismo, no hay posibilidad a la reflexión. No hay posibilidad a una mirada profunda de la realidad. Y creo que de algún modo hoy está el que está destruyendo con un relato algo de una extrema derecha, en otro momento fue el relato de la extrema izquierda. Y entonces yo digo, ahí, como sociedad, ¿dónde está el espacio para que nosotros reflexionemos sobre nuestras prácticas sociales? Hay gente que ha hecho las cosas mal, hay mucha gente que está haciendo las cosas bien. La realidad es que hay que cuidar lo que tenés, trabajando para mejorar lo que tenés. Y yo creo que ahí hay un compromiso. Por eso digo, esto, cuando uno plantea estas cosas, es decir, no las plantea solo como, el Estado ¿qué nos da? No, acá lo planteamos así, como sociedad. Porque es verdad que hay una sociedad que se corrió. Porque hubo un Estado que también muchas veces vio la sociedad, al tercer sector de la sociedad como una competencia, ¿no? O sea, hubo muchas veces de la política, y de hecho hoy cuesta mucho que la política tome como aliado al tercer sector. Es decir, tome como aliado,
más allá de la ideología, más allá de la mirada religiosa, más allá de decir, che, acá necesitamos sumarnos todos en una mesa, no necesitamos ni que seas oficialista ni que seas opositor, sino que sea lo que vos como entidad estás llamado a hacer, ¿no? Vos sabés Claro. hacer. Exactamente, y desde ahí construyamos. Bueno, creo que en la Argentina, es decir, estas miradas, la grieta destruye la posibilidad de una reflexión profunda y destruye la posibilidad también de construir una red. Que me parece que en Rosario, yo digo, uno quiere un pueblo sin Estado, eso es Rosario. El modelo, es decir, si vos querés ver, porque ves un Estado que cuenta como presencia territorial en este momento masiva la escuela y el centro de salud. Masiva. Tenés después muchas instituciones, tenés los distritos, un montón de cuestiones, pero masivamente tenés esos dos. Ahora, no alcanza para la crisis que estamos viviendo en este momento. Claro. Es decir, no alcanza para contener a los miles de niños que tenés debajo del nivel de pobreza. Estamos hablando que los niños son el 60% pobres en nuestro país, ¿no? Entonces decir... En una Rosario empobrecida, es una de las ciudades que tiene mayor concentración de pobres del país. Es una Rosario que, si vos te vas del macrocentro y algunos barrios así el resto es Villa Miseria. Y villas en condiciones totalmente necesitadas y sin infraestructura básica. Y seguimos, es decir, y en esto, hace poco estuvo el alcalde de Medellín acá en Rosario. Fíjate que el modelo de ellos fue en todos los barrios vulnerables crear infraestructura de primer nivel, cuando nosotros la infraestructura de primer nivel la tenemos a la orilla del río y no en los barrios. Entonces, me parece que Rosario marcó una línea y de algún modo dejó a los barrios sin oportunidades de inclusión. Cuando usted ve estos proyectos urbanísticos, sobre el río también, que se están dando a publicidad en Puerto Cabecera, en el macrocentro, en donde funciona la cárcel, ¿qué piensa de todo esto? Y como me retrotrae mucho al pasado que generó este presente. Es decir, creo que todo es necesario. Y tampoco yo quiero ponerme en un lugar de grieta, de decir el centro contra los barrios, ¿no? Todo es necesario, pero cuando vos tenés una situación de crisis, me parece que hay que poner como prioridades. Y yo digo, ya vimos nosotros que el proyecto de la Rosario turística fue boicoteado por la Rosario vulnerable, ¿no? Porque es una realidad, es decir, la injusticia social genera violencia, es una realidad y genera, vuelvo a decir, hoy tenemos nosotros niños en la ciudad de 10, 11 años que son adictos crónicos. Esos niños en 3 años, todos los niveles de discapacidad en nuestra ciudad se van a disparar, porque esos niños van a tener problemas de discapacidad cognitiva, neurológica, motriz. Entonces, si la sábana es corta en cuanto a recursos, hay que ver dónde ponerlos a esos recursos, ¿no? Entiendo que, vuelvo a decir, todos queremos que Rosario luzca bien porque se necesita, porque un modo es verdad de generar turismo, pero estamos en un momento tan difícil que, también uno está todo el tiempo planteando así, ojo de no reproducir lo que en el pasado se hizo, porque el presente es fruto de eso, ¿no? Entonces digo, si vos tenés barrios vulnerables donde tendrías que tener las mejores escuelas, los mejores clubes, las mejores piletas, es decir, los mejores espacios de la juventud tendrían que estar en los barrios, ¿no? Las mejores prestaciones tendrían que estar en esos barrios pobres, para que esa ciudadanía, sí, primero se pueda sentir ciudadano, ¿no? Sí. Y también porque después miramos esa pobreza y decimos son todos vagos que no quieren trabajar.
y decir, che, pero esta persona que fue mal alimentada, esta persona que vive, o sea, que nunca asistió a la escuela porque nadie les fue ayudando a generar hábitos, esta persona que no tuvo un horario para comer, que alguien no le enseñó a cepillarse los dientes, que no tuvo amor. Bueno, esa persona, abuelo de 18 años, le pedí que sostenga una jornada de 8 horas, que se levanta a las 6 de la mañana y que sea un laburante. Bueno, me parece que hay cuestiones que tenemos que ver el proceso, los caminos, y bueno, y en la medida que uno invierte ahí, bueno. Sí, y también no solo pensar en la estructura, sino quiénes van a estar adentro de esa estructura. Más allá de los niños, pienso en personas capacitadas para acompañar ese proceso. Sí, mira, yo creo que se necesita todo. Nosotros usamos, es decir, se necesita el especialista y se necesita una sociedad comprometida, porque a veces el niño también necesita una madre, tal vez una madre del barrio que ha hecho bien las cosas, que es una luchadora, que se ha puesto de pie, que ha llevado adelante a su familia y que esa madre cumple un rol en ese barrio, ¿no? Un pibe que salió adelante del consumo de drogas y que, es decir, puede ser como un referente. Claro. Entonces, me parece que la sociedad civil necesitamos hoy... Que se cree sus propios liderazgos. Sí. Porque el especialista aporta mucho, pero hay que poner como en diálogo. La red Alguien está que te en hable todos de igual lados. a igual. En todos lados. Vamos a decir, mira, yo digo algo que nos está pasando en este momento. La universidad en este momento no está formando a los profesionales para la realidad de los barrios vulnerables. Es decir, el psicólogo no sale formado para trabajar con un pobre que muchas veces no sabe leer y escribir. Claro. El médico, o sea, digo, hay una reflexión también que la academia nos tiene que dar sobre cómo está la pobreza en nuestra ciudad y ¿Qué respuesta cómo podemos acercar a... Exactamente. Fabián, muchísimas gracias. Nos gustaría tenerte y seguir charlando este tema más en extenso. Y bueno, tremendo lo que... La realidad que vivimos en Rosario, ¿no? Que lo sufrimos todos los rosarinos. Sí, sobre todo acá, sí. ¿No? Esto me parece que es lo que, por más que tenemos la suerte de vivir en el centro o atravesar otras realidades, es algo que nos compete a todos y que, bueno, estaría bueno que la política también así lo advirtiese. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Esto fue 52 minutos.